salen por conexión de ustedes, vuelvan a ingresar otra vez. Yo les voy a aceptar. Muy bien, entonces comenzamos. Hoy vamos a ver patologías del sistema endocrino. Primeramente vamos a ver patologías de la glándula tiroidea. Después vamos a ver patologías de la hipófisis, después de las paratiroides, la suprarrenal, siempre enfocándonos en lo más frecuente, tanto de la parte tumoral como de la parte no tumoral, en todos los casos. ¿Okay? Muy bien, entonces arrancamos con la glándula tiroidea. La glándula tiroidea es una glándula que muy frecuentemente presenta varios tipos de anomalías en su histoarquitectura y como consecuencia de eso en la producción de hormonas. Y una de esas patologías extremadamente frecuente es el bocio, ¿verdad? Por bocio se entiende el agrandamiento de la glándula, aumento de su tamaño y también aumento de su peso y sobre todo la alteración de su histoarquitectura. Eso se ve tanto macroscópicamente como microscópicamente, ¿sí? Ustedes recuerdan ya cómo es la glándula tiroides normal, con ese color parduzco, pardo amarronado, con el típico brillo coloide. Ese brillo que ven ustedes ahí es el brillo coloide, ya que esta glándula endocrina es la más particular de todas, porque si ustedes recuerdan por histología, almacena un producto intermedio, que es el coloide, que es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Que contiene la proteína tiroglobulina. Eso se almacena en los folículos. Y como vamos a ver en el bocio, hay un agrandamiento de esos folículos, se vuelven quísticos, como ven ustedes acá, debido a que se almacena la tiroglobulina, que es la proteína, aumentando el volumen de coloide, distiende los folículos, formando folículos muy grandes o macrofolículos de aspecto quístico prácticamente, y luego complicándose con otras patologías como por ejemplo hemorragia. Ustedes sabrán que hay vasos sanguíneos en el estroma, esos vasos se rompen y también se pueden calcificar, ¿verdad? Y en la macro lo que llama la atención es el aspecto multinodular, ¿verdad? Vemos múltiples nódulos de distinto tamaño, algunos son muy grandes, otros son medianos, etcétera, un poquito distintos nódulos, ¿verdad? Y esos nódulos están constituidos justamente por folículos distendidos y el coloide que se encuentra en su interior, ¿sí? Ese coloide es lo que le da ese color característico parduzco. Y acá estamos viendo un área blanquecina, aspecto calcificado. Esos son todos cambios comunes de ver en el bocio multinodular, porque los nódulos van creciendo cada uno a su ritmo, algunos de ellos se rompen y entonces eso genera hemorragia o calcificación, que es muy frecuente de ver, ¿sí? Esto está seccionado obviamente porque hace falta seccionar la glándula para ver los nódulos. En la superficie externa lo que se ve es el abultamiento o las sobreelevaciones nodulares, ¿sí? Y microscópicamente estos folículos que están expandidos por el coloide se aplana su epitelio, porque ustedes recordarán que el epitelio es cúbico simple, pero en estos folículos se vuelve plano el epitelio, ¿sí? Un epitelio plano simple. Verán que hay folículos muy grandes, folículos medianos, folículos pequeños, eso es algo habitual, o sea, la disparidad en el número de folículos es algo muy común de ver, ¿sí? Y el término coloides es un término, ¿verdad? Que es un poco repetir lo mismo porque obviamente que va a haber coloide en el bocio, entonces es un término que se acuñó desde siempre y que se sigue utilizando, ¿sí? Y como ustedes ven, estos nódulos alteran completamente la histoarquitectura, produciendo los abultamientos cervicales en la zona anterolateral del cuello, que son indicaciones de extirpación quirúrgica, o sea, se hacen las tiroidectomías, ¿sí? Y las tiroidectomías suelen ser totales y el paciente después necesita consumir hormona exógena por el resto de su vida porque sabemos que no podemos vivir sin la estimulación hormonal de las glándulas tiroideas. Pero es algo habitual, o sea, el tratamiento con hormona exógena es algo muy habitual hoy en día en la práctica clínica, así que con eso no hay inconveniente, ¿sí? Fíjense acá, vemos otro aspecto, solamente que acá los nódulos
como ven ustedes, están delimitados por mayor cantidad de tejido conectivo. O sea, hay zonas o bocios en donde hay mayor cantidad de fibrosis entre los nódulos y áreas en donde no hay tanta fibrosis. Eso es habitual. Pero igualmente llama la atención el aspecto multinodular, que es algo muy común. Y estos nódulos pueden llegar a deformar totalmente la glándula, haciendo que tenga un tamaño mucho mayor a lo habitual, tomando toda el área cervical anterior. Y en la microscopía vemos lo que ya habíamos visto, folículos agrandados quísticamente. Algunos tienen un tamaño, digamos, menor o mediano y otros chiquititos, ¿verdad? Esa disparidad en el tamaño de los folículos, sumado a el aplanamiento del epitelio folicular, es característico de esta patología, el bocio coloide multinodular. Y acá vemos el colágeno. El colágeno puede variar bastante en cuanto a su tenor, en cuanto a su cantidad. Generalmente, cuando evoluciona más en el tiempo con los años, va desarrollando más fibrosis porque se va cicatrizando, digamos, la glándula se va fibrosando alrededor de los nódulos. Es algo bastante habitual de ver. A veces el coloide puede tener un aspecto un poco hipereosinófilo, pero es algo, digamos, normal o algo tradicional de ver. Muy bien. Y fíjense, acá vemos una reconstrucción panorámica de los nódulos. Y esto es un nódulo, este es otro nódulo, este es otro nódulo, otro. Están delimitados por tabiques fibróticos, ¿sí? Cada nódulo constituido por múltiples folículos agrandados quísticamente, algunos muy grandes. Se les llama a veces folículos dominantes porque son muy grandes, y otros medianos y otros pequeños, ¿sí? Característicos de esos nódulos con disparidad en el tamaño folicular, típico, ¿verdad?, de los nódulos del bocio multinodular. Acá aparecen algunos cristales de colesterol, eso también es otra complicación que puede haber. Es producto de la rotura de estos nódulos, se agrandan tanto que se rompen. Puede aparecer hemorragia, acá se ve un área que tiene aspecto hemorrágico, ahora tendríamos que agrandar un poquito más para ver a los eritrocitos fuera de los vasos. Puede haber también calcificación distrófica, esa calcificación hace que en las imágenes ecográficas o radiográficas los nódulos del bocio tengan un aspecto muy heterogéneo. A veces se puede sospechar clínicamente una neoplasia, pero recordar que el bocio es una patología benigna, o sea, no es cáncer el bocio, ¿sí? No es cáncer. El problema está en que pueden coexistir en la misma tiroides un bocio y un carcinoma papilar. De hecho, vamos a hablar de eso más adelante. Por eso es que todas las tiroides deben ser examinadas en tajadas paralelas, así como vimos, vamos a volver otra vez acá, hacer tajadas paralelas seriadas. O sea, esto es toda una glándula que tiene acá una sección, otra, 4 secciones, ¿sí? Entonces es importante hacer secciones paralelas para evidenciar áreas blanquecinas. Las áreas blanquecinas son sospechosas de una lesión papilar, o sea, un carcinoma papilar. Pero no todo lo blanquecino es maligno. Obviamente, en la microscopía uno va a ver después si la lesión tiene criterios nucleares de un carcinoma papilar, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero siempre se quiere descartar en un bocio la presencia de un carcinoma papilar, ¿verdad? Pero el bocio de por sí no es maligno, ¿sí? Sabemos que el bocio en nuestro país es endémico, está debido al consumo insuficiente de yodo. Resulta que el yodo es un ion, un mineral necesario para yodar a las moléculas de mono y diyodotironina. Después se forma triyodo y tetrayodotironina, que es la tiroxina. Y si no hay yodo, entonces la tiroglobulina se va acumulando cada vez más en el folículo y no puede salir del folículo, porque solamente si se yoda, sale, se activa la hormona y se secreta, digamos, ¿verdad? Entonces, al haber deficiencia de yodo, se produce la acumulación de la tiroglobulina dentro de los folículos. Y también saber que hay alimentos que son bociógenos, por ejemplo, las coles en general, como coliflor, por ejemplo. Y también la mandioca tiene una sustancia, la lina marina de la mandioca es una sustancia bociógena también que altera la glándula tiroides. No, eso no significa que porque
comamos coliflor o comamos mandioca, sí o sí vamos a tener bocio, no, ¿verdad? Eso también existe predisposición genética a desarrollar estos casos. Muy bien. Después estamos viendo acá otra patología también de la glándula tiroidea, pero acá la glándula no está agrandada y deformada, digamos, con aspecto multinodular, sino que hay un agrandamiento difuso no nodular y regular en ambos lóbulos, ¿sí? Este agrandamiento difuso de ambos lóbulos tiroideos sin nódulos es llamativo, ¿verdad? De esta patología que estamos viendo, que es la enfermedad de Graves. En la enfermedad de Graves también hay un agrandamiento de la glándula, pero debido a otro mecanismo, ¿verdad? En la enfermedad de Graves, que cursa con hipertiroidismo, vemos la existencia de estas estructuras que son papilas, ¿verdad? Son papilas o proyecciones revestidas por el mismo epitelio que revista los folículos, un epitelio cúbico simple, y que van, digamos, proliferando dentro de espacios, ¿verdad? Espacios que forman parte de lo que es el agrandamiento de la glándula, ¿sí? También vamos a ver enseguida otras características, por ejemplo, el coloide festoneado, estas burbujitas o áreas claras que aparecen alrededor de las papilas, es típico del Graves, ¿sí? Eso ocurre porque en esta patología, si ustedes recuerdan, hay una hiperactividad de las células epiteliales que revisten a esta papila. Hay una hipercaptación de la tiroglobulina y por eso aparecen estas áreas claras, o sea que esas son zonas en donde activamente y rápidamente se está consumiendo o succionando, digamos, o interiorizando la tiroglobulina. Esto cursa con un hipertiroidismo marcado en la enfermedad de Graves, ¿verdad? Y aparte cursa de otras alteraciones, por ejemplo, la oftalmopatía infiltrativa, etcétera. Bien, y acá vemos más de cerca los cambios que tiene el folículo en las papilas de la enfermedad de Graves. Fíjense que el epitelio no es cúbico, sino que se vuelve cilíndrico en algunas zonas, ¿sí? Acá sí es cúbico, pero acá es cilíndrico. Eso es porque en la enfermedad de Graves hay una hiperactividad de la célula epitelial secretora. Entonces, al haber hiperactividad, cambia su fenotipo a un fenotipo cilíndrico. Acá también se ve y acá también se ve. Y acá aparecen el coloide festoneado, les había dicho, justo encima de la superficie epitelial libre hacia la tiroglobulina, aparecen las áreas de coloide festoneado. Son como pequeñas burbujas en la superficie libre epitelial que son un signo justamente de la hipercaptación de tiroglobulina desde la luz del folículo, porque esta enfermedad cursa con un brutal hipertiroidismo. Ahora, el exoftalmos, la taquicardia, la hiperactividad del sistema nervioso central, también la piel caliente sudorosa, son signos que acompañan a esta patología, ¿verdad? Hay inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides o TSI. Es una patología mediada, ¿verdad?, por la presencia de esos anticuerpos que estimulan a las células epiteliales tiroideas a producir mayor cantidad de hormonas, ¿sí? En todas las patologías tiroideas siempre nosotros vamos a mirar los núcleos, porque lo que siempre uno quiere descartar en tiroides es el carcinoma papilar, entonces siempre vamos a mirar los núcleos, pero estos núcleos no tienen características de un carcinoma papilar, no tiene el aspecto en vidrio esmerilado que vamos a ver enseguida, ¿verdad?, que es una zona clara dentro del núcleo. No tiene los grooves o pliegues de la membrana nuclear, que vamos a ver también enseguida. No tiene pseudoinclusiones intranucleares, es decir, son núcleos con cambios no papilares. Pero siempre vamos a querer descartar la presencia de un carcinoma papilar en la tiroides, ¿verdad? Siempre está, digamos, eso pendiente. Y esto es lo que les acabo de decir justamente, que cuando nosotros tenemos una estructura papilar como esta, que es de la enfermedad de Graves, revestida por el epitelio cilíndrico, habíamos dicho, acá no vemos el coloide festoneado, pero igualmente al ser cilíndrico el epitelio y ser una estructura papilar, igualmente la asociamos a una enfermedad de Graves, ¿verdad? No siempre se ven todos los elementos, ¿sí? Y comparamos estos núcleos de las células epiteliales que vemos en el Graves con estos núcleos que sí ya son de un carcinoma papilar.
Y fíjense cómo los núcleos del papilar tienen una zona clara introcitoplasmática, como si hubiera una burbuja clara o transparente que, digamos, diseca la cromatina, ¿sí? Y a eso se le llama justamente núcleo en vidrio esmerilado. Es una característica del núcleo del carcinoma papilar. Si ustedes ven, todos los núcleos tienen ese aspecto en vidrio esmerilado. Son zonas claras intranucleares, ¿sí? Y también fíjense acá como este núcleo tiene una rayita oscura en el medio, a eso se les llaman grooves o plegamientos de la membrana nuclear, ¿sí? Se ve mejor en algunos núcleos que en otros, pero sumado eso al aspecto en vidrio esmerilado, es algo muy característico del núcleo del carcinoma papilar. Estas también son papilas así como estas, pero lo que le va a diferenciar es la célula que está revistiendo la papila, porque si esa célula que reviste la papila tiene criterios nucleares de un carcinoma papilar, es entonces un carcinoma papilar. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la morfología de la célula, especialmente del núcleo de la célula, es muy importante para hablar de carcinoma papilar. O sea, no todas las papilas que veamos en las lesiones tiroideas van a ser papilas malignas. A eso es lo que me estoy refiriendo. ¿Verdad? Por eso es que la tiroides siempre se examina en forma panorámica a 4x y después sí o sí hay que mirar a mayor aumento para descartar criterios nucleares de carcinoma papilar. El núcleo es muy importante dentro de lo que es el carcinoma papilar, características nucleares. Muy bien. Después tenemos otras lesiones tiroideas dentro del ámbito de las inflamaciones. La glándula tiroides puede sufrir inflamaciones de diversa índole y en la tiroides es mucho más frecuente ver inflamación de tipo crónico con un infiltrado mononuclear, predominio de linfocitos, plasmocitos, raramente los eosinófilos, ¿sí? Y hay otras formas de tiroiditis, que es como la que estamos viendo ahora, que tiene justamente células gigantes multinucleadas, características, ¿sí? Estas células gigantes multinucleadas tienen los núcleos periféricos, como ven ustedes ahí, pueden tener coloide en su interior. Se presume que algunos de estos folículos se rompe y el coloide es fagocitado. Y también los folículos se encuentran, digamos, atróficos. Los folículos están totalmente disminuidos en su tamaño, como ven son muy pequeñitos, y el coloide que está en el interior de esos folículos atróficos está muy hipereosinófilo. Es como si la inflamación le, digamos, empujara a los folículos, le hiciera colapsar a los folículos haciendo que sean muy pequeñitos. Y en todo el intersticio vemos el proceso inflamatorio tipo mononuclear, ahí vemos plasmocitos, linfocitos, etc. Y a esta entidad le llamamos tiroiditis de De Quervain, que es la subaguda granulomatosa. Generalmente está asociada a algún tipo de cuadro viral previo, puede ser un cuadro gripal, etcétera, algún tipo de cuadro viral previo. Posterior a ese cuadro viral, se producen estas tiroiditis. ¿Sí? Si bien no hablamos de tratamiento, mencionamos muy brevemente, ¿verdad?, de que esto es reversible, o sea, tiene su tratamiento, ¿verdad?, antiinflamatorio, etcétera. Y esto no es tampoco neoplásico, o sea, esto se resuelve y el paciente no pierde, digamos, la glándula, ¿sí? No es tampoco maligno, tampoco predispone a la malignidad, o sea, es una lesión inflamatoria. Lo que sí puede cursar es con episodios transitorios de hipotiroidismo, porque estos folículos, al ser muy pequeñitos, no pueden sintetizar suficiente hormona tiroidea, entonces faltan las hormonas tiroideas con los síntomas asociados al hipotiroidismo, ¿verdad? Hay bradicardia, hipotermia, disminución del grado de atención o letargo, también se le llama en el sistema nervioso central. Bradipsiquia también se le llama, ¿verdad?, cuando el paciente no piensa con la suficiente rapidez o tarda más tiempo de lo habitual en tomar decisiones sencillas, etc. Todo relacionado a la falta de hormonas tiroideas. Muy bien. Y después, dentro de lo que son las tiroiditis, vemos esta tiroiditis que es muy frecuente de ver en nuestro medio, sobre todo afectando a pacientes de sexo femenino. También se ve en el sexo masculino, sí, pero es mucho más frecuente de ver en el sexo femenino.
es una tiroiditis de Hashimoto, ¿verdad? Está clasificado dentro del patrón de inflamación crónico. Macroscópicamente se caracteriza por el agrandamiento también de la glándula, pero tiene el agrandamiento al corte, ¿verdad? La superficie de corte tiene un color parduzco, pardo amarronado, y tiene ese aspecto carnoso, ¿sí? No llegan a ser nódulos, pero tiene ese aspecto carnoso característico, ¿sí? Como si se fuera, digamos, reemplazando, y de hecho ocurre eso, el parénquima es reemplazado por un material, en este caso el material es el proceso inflamatorio crónico que vamos a explicar, que digamos va desorganizando el parénquima y le da ese aspecto característico carnoso. Lo que ocurre en la tiroiditis de Hashimoto es que el parénquima es, digamos, el parénquima es reemplazado prácticamente por un proceso inflamatorio crónico muy denso, muy exuberante, al tal punto de que estos agregados linfoides tienen centros germinales, ¿sí? O sea que son verdaderos nódulos linfoides secundarios con centros germinales prominentes, muy exuberantes, que pueden llegar a colapsar el resto del parénquima tiroideo. Ahí están los folículos muy, digamos, pequeños, están totalmente comprimidos, colapsados. Y otro cambio que acá no se ve muy bien, acá se ve un poquito, son las células de Hürtel o metaplasia de células de Hürtel. Las células de Hürtel son derivadas de las células epiteliales foliculares, pero que han hecho metaplasia. O sea, son células epiteliales que cambiaron su morfología y se convirtieron en células de Hürtel. Las células de Hürtel tienen un citoplasma eosinófilo y forman grupos entre los folículos comprimidos, ¿sí? Característico de la tiroiditis es autoinmune. En este caso, lo que vemos es, habíamos dicho, el reemplazo del parénquima por el tejido inflamatorio crónico. Profe, Sí, te escucho. ¿cuál sería ahí la célula de Hürtel? Y son muy escasas en esta imagen, realmente no se ven muy bien. En la clase que tienen ustedes colgada, se ven mucho mejor las células de Hürtel, ¿verdad? Son grupos de células poligonales con citoplasma eosinofílico que se encuentran entre los folículos, ¿sí? Entre los folículos. Así se le describe a las células de Hürtel, ¿sí? En la clase que tiene usted en la plataforma, ahí sí está con lujo de detalle señalado. Acá arriba también hay dos células poligonales que tienen también su citoplasma eosinófilo. Esas son también dos células de Hürtel, ¿sí? Y el resto es el proceso inflamatorio crónico, ¿verdad? Con centros germinales prominentes. Muy bien. Esto es una patología totalmente benigna. También la tiroiditis de Hashimoto tiene también tratamiento, es reversible. El problema está en que hay predisposición con los años, sobre todo, a sufrir linfomas de tipo B de la tiroides o un carcinoma papilar, ¿sí? Tiene un riesgo, no es muy alto, ¿verdad? Pero tiene un riesgo de desarrollar, sobre todo con los años, ¿verdad? Cuando hay 10 o 15 años de evolución de la patología. Entonces eso es lo que siempre hay que ir buscando, digamos, en estos pacientes. Muy bien. Después tenemos otro tipo de tiroiditis. Este tipo de tiroiditis es la que más frecuentemente se confunde con una patología maligna, porque en esta forma de tiroiditis todo el parénquima prácticamente es reemplazado por tejido conectivo, o sea, por colágeno, ¿verdad? Es como que toda la tiroides se cicatrizara, vamos a decir, y el colágeno le da ese color blanquecino. Inclusive no parece una glándula tiroides. Este color negro que ven ustedes es la tinta china que se pintó justamente para el margen quirúrgico, porque esta es una pieza de tiroidectomía que se extirpó pensando probablemente que era una neoplasia maligna de tiroides, ¿verdad? Probablemente un carcinoma papilar era lo que se pensaba. Por eso la tinta china, el margen quirúrgico siempre se indica con tinta china. Si la lesión neoplásica toca la tinta china, significa que el margen quirúrgico está comprometido y que el paciente tiene más lesión, digamos, eh, en su organismo, que necesita ser extirpada. Bueno, y resulta ser que por más de que tenga esa coloración blanquecina, beige blanquecina, ¿sí?
En la microscopía vemos que se trata realmente de colágeno. Todo esto es colágeno, o sea, es una cicatriz de colágeno que lo que hace es básicamente ir disecando a los folículos. Todo el parénquima es desorganizado, está disecado por el colágeno, va desorganizando todos los folículos y configura esta forma de tiroiditis que se llama fibrosa de Riedel. ¿Sí? Esta tiroiditis puede tener adherencias en la zona de la cápsula, ¿sí? Y esas adherencias pueden hacer sospechar más todavía de que se trata de una patología maligna, porque generalmente el cáncer de tiroides, por ejemplo, el carcinoma folicular, carcinoma papilar o los carcinomas poco diferenciados, son los que tienen tendencia a tener adherencias a las estructuras y órganos adyacentes a la tiroides. Sin embargo, esta tiroiditis puede tener también adherencias, pero las adherencias son debidas al colágeno. El colágeno que sale, digamos, más allá de la glándula y se adhiere a las estructuras vecinas, ¿sí? Pero se descarta, obviamente, ¿verdad? Porque no vemos proceso neoplásico. Bueno, después tenemos otra patología siempre dentro del ámbito tiroideo. En este caso vemos un nódulo, ¿sí? Un nódulo. Y es un nódulo, está seccionado el nódulo, acá vemos el margen o el borde, está bien delimitado del parénquima adyacente. Es un nódulo que tiene un color beige amarronado, ¿sí? Esta zona, aspecto rojizo, ¿verdad? Probablemente no esté bien fijado, por eso tiene el aspecto. Pero vemos que está bien delimitado el parénquima adyacente. Entonces, cuando vemos un nódulo, sobre todo cuando es uno solo, está bien delimitado, es un nódulo compacto, como ven ustedes, ¿verdad? No es un nódulo que tiene áreas de aspecto necrótico o que tiene lengüetas que salen más allá. Entonces, lo más probable es que sea un adenoma folicular, ¿sí? Así, ese aspecto tienen justamente los adenomas foliculares. Porque lo que ocurre es que es una proliferación benigna, como dice su nombre, adenoma, constituida por los folículos, ¿sí? Folículos similares a los de la tiroides, pero es benigno. Vamos a ver enseguida el criterio, porque dentro de lo que son estas lesiones foliculares, siempre vamos a ver dos espectros, ¿verdad? El espectro benigno, que es el adenoma folicular, y la contrapartida maligna es el carcinoma folicular. Pero vamos a ver que el criterio para diferenciar adenoma de carcinoma folicular se va a establecer por la invasión de la cápsula, que vamos a ver en la microscopía, y por la presencia de invasión vascular tumoral. Eso en el carcinoma folicular. Por eso es que todas estas lesiones, por más de que tengan un aspecto benigno, hay que evaluar muy bien la cápsula, hay que incluir toda la cápsula y buscar si hay o no infiltración o rotura tumoral de la cápsula, ¿sí? Acá estamos viendo una biopsia de ese adenoma folicular, ¿sí? Son folículos de distinto tamaño. Algunos de ellos pueden tener este citoplasma eosinófilo característico, porque también existe el adenoma de células de Hürtel, porque las células de Hürtel, que ya habíamos dicho son células metaplásicas en las foliculares, pueden estar presentes no solamente en la tiroiditis de Hashimoto, también en los adenomas, ¿sí? Pero el adenoma tiene básicamente folículos, es una masa de folículos. No vemos pleomorfismo nuclear, pero el pleomorfismo nuclear no es un criterio que nosotros vamos a usar para diferenciar a los adenomas versus los carcinomas foliculares, ¿sí? Los criterios que vamos a usar para afirmar que un carcinoma folicular es la invasión capsular y la invasión de los vasos sanguíneos de la zona extracapsular o de la zona capsular, ¿sí? Acá tenemos otra lesión también, fíjense, esto es la tiroides, está bien delimitada, sí tiene algunas áreas un poco más rojizas, un poco más heterogéneas que la anterior, pero igualmente sigue siendo una lesión bien delimitada. Es mayor a la anterior en cuanto a su tamaño, ¿sí? Coloración beige amarillenta, ¿verdad? También, al estar bien delimitado, sospechamos que sea un adenoma folicular, pero siempre vamos a incluir después la cápsula para descartar que no sea una patología maligna como el carcinoma folicular. Pero siempre uno por la macro puede hacer su diagnóstico, ¿verdad? Acá vemos justamente el adenoma folicular, está muy bien delimitado. Esto es el parénquima tiroideo adyacente. ¿Sí? Ven que hay un plano de clivaje, se hizo plano de separación
que separa lo que es el adenoma del parénquima tiroideo adyacente, ¿sí? Entonces ahí ven la capsulita fina de tejido conjuntivo, está intacta y hay una separación neta entre lo que es el adenoma y el parénquima tiroideo adyacente. Como ven, el adenoma está constituido por múltiples folículos, por eso se llama adenoma folicular. Y al estar muy bien delimitado y al no estar rota su cápsula, etcétera, entonces decimos que es un adenoma folicular. Esta es otra lesión, también es beige amarillenta, tiene algunas áreas rojizas y también está relativamente bien delimitada, como ven ustedes, ¿sí? Esta zona aquí habría que incluir un poco mejor porque, como ven ustedes, pierde delimitación, parecería que no se continúa con el resto acá, o sea, es una zona que no está muy bien delimitada. En su mayor parte sí, pero de repente en algunas zonas no. Entonces, macroscópicamente parece un adenoma, pero habríamos que estudiarle mejor a nivel microscópico la cápsula para ver si hay o no invasión o rotura capsular, ¿sí? Fíjense, esta es una imagen de un tumor tiroideo que tiene papilas. Estas son las papilas, eje conectivo. ¿Cómo son los núcleos de las células tumorales? Son núcleos que tienen áreas claras, ¿sí? A eso se le llama núcleo en vidrio esmerilado. Es como una burbuja blanca que va separando la cromatina, por así decirlo. Pero todos los núcleos tienen ese núcleo en vidrio esmerilado, ¿sí? Y hay algunos núcleos que tienen los grooves o los plegamientos nucleares como unas líneas oscuritas. ¿Ven? Acá se ve como una línea oscura y acá otra línea oscura en el medio del núcleo, que a veces divide al núcleo en dos zonas, parecen núcleos en granos de café, también se le llama. Y al núcleo en vidrio esmerilado también se le conoce como ojo de la huerfanita Annie, haciendo alusión al dibujo, ¿verdad?, de los 60, de esa nenita que tenía los ojos llorosos, grandes. Una caricatura es, ¿sí? O directamente se le llama vidrio esmerilado, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos estructuras papilares revestidas por células que tienen criterios nucleares de un carcinoma papilar, entonces es un carcinoma papilar, ¿sí? Sobre todo los núcleos en vidrio esmerilado es muy característico del carcinoma papilar. Es un criterio diagnóstico del carcinoma papilar, ¿sí? Acá estamos viendo otra lesión. Fíjense, es una lesión redondeada, ¿sí? En los bordes también, acá están bien delimitados, pero acá tiene, como ven ustedes, un nido de tumor que sale del nódulo principal y se va metiendo hacia el parénquima adyacente. Entonces, esto sí ya es altamente sospechoso de malignidad macroscópicamente inclusive, ¿verdad? Acá también se ve un nidito que se va metiendo hacia la periferia, ¿sí? Y después, cuando esto en la microscopía, vemos justamente estructuras papilares con ejes conectivos y revestidas por células que tienen los cambios del carcinoma papilar. Ven ahí este núcleo, ¿verdad?, tiene ahí el núcleo en vidrio esmerilado, la zona clara intranuclear característica. Entonces, acá hay más núcleo en vidrio esmerilado, entonces corresponde también a un carcinoma papilar, que es el carcinoma más frecuente de la tiroides, ¿sí? El carcinoma papilar hoy en día tiene excelente pronóstico, excelente, inclusive hubo un intento de cambiarle la nomenclatura de carcinoma por lesión papilar, pero no prosperó porque obviamente reúnen los criterios de un carcinoma, sobre todo el hecho de que hace metástasis. Entonces, si bien es un carcinoma, hoy en día tiene excelente pronóstico. Es uno de los que tiene mejor pronóstico dentro de lo que es la patología tiroidea. En todo lo que tenga que ver con su tratamiento, ahora la radioterapia localizada o braquiterapia, se dice que es la radioterapia inducida en una zona en particular del cuerpo. Entonces no se irradian otras zonas de forma innecesaria, ¿verdad? Muy bien. A ver, pasamos a la siguiente. Muy bien. Y acá aparecen a mayor aumento otros criterios nucleares del carcinoma papilar, ¿sí? Por ejemplo, acá aparecen los plegamientos de la membrana o los grooves, yo les había dicho. Acá hay otro grooves, ven cómo parece el núcleo en granos de café, parecen dos granos de café. Acá hay otro plegamiento nuclear, acá hay más
plegamientos nucleares, son 2, inclusive acá hay 8. Y aparte de eso, vemos en la presencia de las pseudoinclusiones intranucleares. Ven que los núcleos, aparte de tener áreas claras dentro del núcleo, que es el núcleo en vidrio esmerilado, también tiene lo que se llama la pseudoinclusión intranuclear. Eso, la pseudoinclusión intranuclear es debido a que parte del citoplasma eosinófilo se invagina dentro del núcleo. Obviamente eso es algo totalmente patológico porque núcleo y citoplasma siempre están separados, pero en el carcinoma papilar ocurre eso y se le llama pseudoinclusiones intranucleares y tienen color eosinófilo, a diferencia del núcleo en vidrio esmerilado que no tiene color eosinófilo, o sea, es blanco o transparente, ¿verdad? Las pseudoinclusiones sí. Esta también es una pseudoinclusión, ¿ven? Aparte, ¿verdad? De los otros criterios que ya habíamos mencionado, el carcinoma papilar. Solamente que las pseudoinclusiones no siempre se ven, las pseudoinclusiones intranucleares no siempre se ven. Cuando se ven son muy indicativos de papilar, pero no siempre se ve. Pero los núcleos en vidrio esmerilado siempre le vamos a tener como criterio, ¿sí? Bueno, y tenemos entonces otros criterios, o sea, otras imágenes de lo que es el carcinoma papilar. Tenemos una papila revestida por células con núcleo en vidrio esmerilado, como ven ustedes. Ahí sí se ve una pseudoinclusión intranuclear. Ven cómo es eosinófilo, es del mismo color de su citoplasma. Entonces, cuando parte del citoplasma se imagina en el núcleo, se ve la pseudoinclusión. Acá tenemos grooves, las rayitas, groove o plegamientos de la membrana nuclear. Y acá aparece en otro campo del carcinoma papilar, aparece el cuerpo de Samoma. El cuerpo de Samoma es un área de calcificación distrófica que en este caso está asociado al carcinoma papilar. Pero el cuerpo de Samoma, si bien es frecuente de ver, no es un criterio para diagnosticar carcinoma papilar. O sea, podemos tener obviamente carcinoma papilar sin cuerpo de Samoma. Y también los cuerpos de Samoma pueden asociarse a otras patologías que no sea el carcinoma papilar, ¿verdad? Podemos tener cuerpo de Samoma en, no sé, por ejemplo, en las prostatitis crónicas, ¿verdad? Podemos tener también cuerpo de Samoma sin que eso sea algo maligno. Bueno, otras partes, ¿verdad? Eh, entonces no necesariamente indica de que es maligno, pero sí es frecuente de hallarlo, ¿verdad? Es debido a que probablemente se rompen los folículos y el material tiroglobulina precipita, se calcifica y forma los cuerpos de Samoma. ¿Sí? Muy bien. Y el carcinoma papilar, por más de que tenga ese nombre papilar, no siempre tiene papilas. Hay sí lesiones del carcinoma papilar como que es una lesión quística que está llena de lesiones papilares macroscópicamente, ¿verdad? Pero el carcinoma papilar puede tener también un aspecto sólido como es ¿sí? De hecho, con esta macro nosotros pensaríamos en otra lesión, inclusive podríamos hacer un diagnóstico diferencial con un adenoma folicular, por ejemplo, ¿sí? Por los márgenes bien delimitados, pero fíjense que acá en esta zona la lesión ya contacta con la cápsula tiroidea. No es como acá que está en el limitado, sino acá contacta. Entonces, esas son las zonas en donde hay que incluir y ahí es donde el carcinoma papilar infiltra, digamos, el resto del parénquima. Y otros aspectos macroscópicos son todavía más, digamos, dispares porque forman áreas blanquecinas mal delimitadas, ¿sí? Inclusive se pueden sospechar otras patologías como, por ejemplo, áreas de fibrosis, etcétera. Entonces, macroscópicamente el aspecto puede variar bastante dentro de lo que es el carcinoma papilar. O sea, no se imaginen que siempre tiene ese aspecto con papilas. Este color blanquecino también es bastante llamativo. De hecho, lo que les había dicho en los bocios, cuando tenemos los bocios hacemos los cortes paralelos. Cualquier lesión blanquecina, bien o mal delimitada dentro de lo que es el bocio, incluimos para descartar que sea un carcinoma papilar, porque hay muchos casos en donde vemos pequeños microcarcinomas papilares menores a 1 centímetro de diámetro en los bocios, ¿sí? Pero que no tiene, digamos, ningún mal pronóstico, ninguna connotación de gravedad, porque son lesiones muy pequeñas, ¿verdad? Como esta, por ejemplo, ¿sí? Esta es una tiroidectomía, ¿verdad? De una paciente, se hizo una tiroidectomía porque tenía bocio y se encontró esta lesión. Es una lesión
como dice, milimétrica, mide 5 milímetros en una autopsia y la lesión está constituida por papilas, como ven ustedes ahí, y viendo más de cerca se encontró criterios nucleares de un carcinoma papilar, ¿sí? De hecho, el hecho de ver así luego esta estructura papilar ya decimos directamente que es un carcinoma papilar, ¿verdad? No, no puede ser otra lesión. Y vemos acá los folículos, algunos un poco más grandes, otros más pequeños, o sea, tiene, ¿verdad?, cambios sospechosos de bocio. Y este microcarcinoma papilar, cuando se encuentra un carcinoma papilar en un paciente que, digamos, no tenía ningún tipo de sospecha, entonces le llamamos latente. O sea que cuando el carcinoma papilar se diagnostica, digamos, de forma sorpresiva en una pieza de autopsia, por ejemplo, en una tiroidectomía que se hizo por otro diagnóstico, por ejemplo, por bocio, que es muy frecuente, entonces a eso le llamamos carcinoma papilar latente. Pero eso es un término clínico. Si bien está también en la clase de ustedes, está explicado, ¿verdad? Igualmente mencionamos para hacer la correlación clínico-patológica del caso, porque ¿verdad? Se ve con relativa frecuencia. Este es otro caso, un paciente que tenía una masa ganglionar en un ganglio linfático, en un ganglio cervical linfático. Se hizo la biopsia del ganglio y se veía en la biopsia dentro del ganglio linfático estructuras papilares, como ven ahí. Las estructuras papilares revestidas por células que tienen núcleos en vidrio esmerilado, como ven ustedes ahí, ¿sí? Y otros criterios, ¿verdad?, como los plegamientos nucleares ahí, las rayitas oscuras en el centro del núcleo. Pero los núcleos en vidrio esmerilado son lo más característico que hay que buscar siempre en el papilar. Entonces, esta es una lesión metastásica de un carcinoma papilar, una metástasis a un ganglio linfático. Y si es que se hizo primeramente el diagnóstico en un sitio metastásico de un carcinoma papilar, entonces se le llama carcinoma papilar oculto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no se hizo el diagnóstico en el órgano primario de origen, que sería la tiroides, ¿sí? También ocurren estos casos de que los pacientes debutan por metástasis, ¿verdad? Pero igualmente mencionamos que el pronóstico sigue siendo muy bueno dentro de los carcinomas papilares. Bueno, y el carcinoma papilar tiene varios tipos de variantes morfológicas histopatológicas. La más particular de todas es la llamada variante folicular del carcinoma papilar. Como dice el nombre, en lugar de formar papilas, forma folículos. O mejor dicho, el carcinoma está formado por múltiples folículos. Pero vamos a ver que esos folículos están revestidos por células que tienen criterios nucleares de carcinoma papilar. Después hay una variante sólida que no forma ni folículos ni tampoco papilas. Hay una variante encapsulada que tiene una gruesa cápsula de tejido conjuntivo, tiene mejor pronóstico. Esta variante difusa esclerosante tiene mal pronóstico, pero eso produce mucha esclerosis, ¿verdad?, mucha colagenización junto al tumor. Hay una forma difusa folicular que se asocia a folículos. Y estas variantes que tienen muy mal pronóstico, las de células altas, las de células columnares y las de células en tachuela o tadpole. Estas tres tienen muy mal pronóstico. Dentro de lo que es el papilar, estas tres tienen muy mal pronóstico, ¿sí? Por eso siempre hay que establecer el subtipo histopatológico porque tiene criterio pronóstico, ¿sí? Y acá estamos viendo, fíjense, estos son folículos, digamos, normales, o sea, no, son folículos de un adenoma folicular, por ejemplo, y estos son folículos ya de una variante folicular de un carcinoma papilar. ¿Cuál es la variación? Y los núcleos. Fíjense, estos núcleos en vidrio esmerilado, típicos del carcinoma papilar, versus estos núcleos que no tienen características de carcinoma papilar, ¿sí? Inclusive se ve el nucleolo en estos núcleos del adenoma, ¿verdad?, cosa que nunca se ve en los núcleos del carcinoma papilar. Acá tiene grooves, plegamientos nucleares, vemos el núcleo en vidrio esmerilado, característico, ¿sí? Y los folículos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una lesión constituida por folículo, también hay que descartar que los núcleos no tengan cambios compatibles con un carcinoma papilar, ¿sí? Pero cuando vemos los núcleos en vidrio esmerilado, eso es algo
muy, muy característico que enseguida nos llama la atención. Después hay otras variantes del carcinoma papilar que macroscópicamente es muy irregular. Fíjense, esta lesión es beige blanquecina, o más bien beige amarillenta, y los márgenes están muy mal delimitados, como ven ustedes. Tiene bordes estrellados inclusive. Y hay zonas que contacta ya con la cápsula tiroidea. Entonces, macroscópicamente tiene aspecto maligno. Y después, en la microscopía, vemos que son estructuras papilares, tienen núcleo en vidrio esmerilado, sí, pero fíjense que las células son más altas que anchas, o sea, son unas células cilíndricas, ¿verdad? No son células cúbicas como la del carcinoma papilar tradicional, son más cúbicas, ¿verdad? Apiñaditas unas a otras. Estas células de la variante de células altas son, digamos, más cilíndricas que cúbicas, ¿sí? También tienen la inclusión intranucleares, ¿verdad? Son carcinoma papilar, pero variante células altas. Esta es una de las que tiene peor pronóstico. Y también el citoplasma es más eosinófilo en estas células, ¿verdad? Cosa que no vemos en papilar tradicional. Y esta es otra variante del carcinoma papilar, pero acá lo que se ve, esta es la variante de células columnares. Fíjense cómo ya hay estratificación nuclear, o sea, los núcleos están encimados unos a otros. Y además hay mayor atipias nucleares, mayor hipercromatismo nuclear. Los núcleos son más oscuros, es lo que vimos anteriormente. Fíjense acá, los núcleos son bien ovales, redondeaditos, sí tienen las inclusiones intranucleares, obviamente, pero acá hay una mayor densidad nuclear y ya hay estratificación y más hipercromatismo, o sea, es más oscuro. Entonces, eso es lo que le diferencia a esta variante, la de células columnares. Esta es otra de las que tiene peor pronóstico también. Esta es una papila y ahí ven su eje conectivo de la papila. Y esta es otra variante del papilar también, pero que tiene células atípicas que se van descamando como si fueran tachuelas. También se le llama clavo de tapicero o en tachuelas o hobnail también se le llama. ¿Sí? Son papilas también tapizadas por células atípicas. También estas células tienen el área de vidrio esmerilado. Ahí vemos una pseudoinclusión intranuclear en uno de los núcleos tumorales, ¿verdad? Pero tiene la particularidad de que se desprenden hacia la luz. Ahí vemos otro núcleo que tiene pseudoinclusión intranuclear. Es una gota eosinófila dentro del núcleo. Sí, eso es criterio del papilar también. Y el hobnail, estas células atípicas se van descamando, como ven ustedes, dentro de la luz de lo que es la lesión tumoral. Y esta es otra variante que es la variante sólida del carcinoma papilar, ¿sí? Esta es una variante que no forma folículos, tampoco forma papilas, forma nidos sólidos, pero igualmente vemos ahí los núcleos. Los núcleos tienen características de papilar. Ahí vemos núcleos esmerilados, ¿sí? Ahí vemos los núcleos esmerilados, algunos tienen plegamientos nucleares o grooves, ¿sí? Ahí ven la rayita en el medio del núcleo, pero esta es la variante sólida, ¿sí? Muy bien. Y después tenemos ya las lesiones, digamos, malignas. Ven acá una lesión bastante voluminosa. Toda esta zona ya ha, digamos, desplazado todo lo que es la glándula tiroidea. En esta zona vemos la interfase todavía normal, pero esto ya está fuera de la glándula inclusive. Acá vemos un área de aspecto necrótico, ¿sí? O sea, macroscópicamente tiene un aspecto de maligno. Y después, cuando vemos la lesión constituida por folículos, entonces sospechamos, ¿verdad?, de que es un carcinoma folicular. Lo siguiente que tenemos que ir a hacer es mirar la cápsula, a ver si hay rotura o invasión capsular por el tumor y ver si hay invasión vascular, ¿verdad? Pero al ver ya estos folículos así, y obviamente no hay características nucleares de un carcinoma papilar, porque si no sería una variante folicular de un carcinoma papilar, pero acá no vemos, entonces es un carcinoma folicular, ¿sí? O sea, cuando tenemos una lesión folicular, si no vemos características nucleares del papilar, entonces descartamos el papilar y nos vamos dentro de lo que es folicular y ahí podemos decir que es o un adenoma o un carcinoma folicular. Si macroscópicamente tiene un aspecto heterogéneo con esta morfología, ya podemos decir un carcinoma folicular. O si tenemos una microscopía con invasión, rotura de la cápsula y de los vasos, entonces decimos ya por micro solamente que es un carcinoma folicular. Y acá estamos viendo los dos criterios que vamos a usar para hablar del carcinoma folicular. Tenemos que ver la cápsula ahí representada en verde, ¿sí? Fíjense que
todo lo que dice no todavía no alcanza para ser criterio de un carcinoma folicular, digamos. Que es cómo tiene que estar, digamos, esto es toda la neoplasia folicular. Justamente ese es el término que muchas veces se utiliza, neoplasia folicular, porque no sabemos si es un adenoma folicular o un carcinoma folicular. ¿Cuándo pasamos al carcinoma folicular? Cuando se rompe completamente la membrana. Está la membrana en verde, el tumor salió más allá de la membrana. Esto también que atraviesa todo el espesor de la cápsula, perdón, no membrana, es una cápsula, ¿verdad?, de fibrosa de tejido conjuntivo. Cuando atravesó toda la cápsula, entonces se considera positivo. Lo mismo cuando ya está fuera de la cápsula la lesión, pero más allá de la cápsula fibrosa también es positivo. Si hay nidos de tumor en el espesor de la cápsula, ya sea orientado perpendicular o horizontal, no se considera todavía que es un carcinoma folicular. Y si atraviesa todo el espesor y sale más allá de la cápsula, también se considera entonces un carcinoma ya folicular. Si solamente sobreleva la cápsula pero no la atraviesa completamente, todavía no le consideramos carcinoma folicular, ¿sí? Y estos son los criterios de angioinvasión, es decir, la presencia de tumor en los vasos, ¿verdad? Cuando en los vasos que están en la cápsula, por un lado, o los vasos sanguíneos que están ya más allá de la cápsula en el parénquima tiroideo adyacente. Cuando vemos un nido de tumor folicular, neoplasia folicular, dentro de la luz un vaso en la cápsula, eso ya se considera entonces angioinvasión, ya se puede decir que es un carcinoma folicular. Lo mismo si hay un nido de tumor que une un foco de angioinvasión, también ya es positivo. Pero acá otro, ¿verdad?, que tiene un foco de tumor adyacente también, si es un vaso que está más allá de la cápsula también, y si son, digamos, focos irregulares, no bien constituidos, digamos, del tumor folicular, entonces no se considera. Si el vaso comprometido está dentro todavía de la neoplasia folicular, tampoco se considera, tiene que estar en el espesor, digamos, de la cápsula para que se considere maligno, para que sea realmente un carcinoma folicular, ¿sí? Muy bien. Después tenemos otros tumores de la tiroides que son, digamos, no muy bien diferenciados como los papilares o como los foliculares, como es este tumor, era bastante voluminoso, irregular, con áreas beige negruzcas, beige blanquecinas, áreas centrales aspecto necrótico, en pacientes mayores, está de 60 años, ¿sí? Entonces, macroscópicamente, no, difícil, ¿verdad?, hacer un diagnóstico de certeza, pero este caso correspondió después a un carcinoma tiroideo poco diferenciado. Para los carcinomas tiroideos poco diferenciados son tumores que no llegan a formar folículos, tampoco forman papilas, tampoco tienen criterios nucleares de carcinoma papilar porque no alcanzan suficiente diferenciación y frecuentemente tienen áreas de necrosis coagulativa tumoral. En el centro de los nidos tumorales infiltrantes tienen necrosis coagulativa, que es característico de estos tipos de tumores, ¿sí? Y los núcleos tienen nucleolo prominente y no tienen aspecto en vidrio esmerilado, o sea, no tienen esas claras, esas áreas claras intranucleares que habíamos visto, no llegan a presentar. Entonces, son carcinomas que al no estar muy bien diferenciados, no alcanzan la morfología del papilar todavía, ni tampoco forman estructuras foliculares como los carcinomas foliculares. O sea que son carcinomas poco diferenciados o también se les llama pobremente diferenciados, ¿sí? Y acá vemos un ejemplo típico de angioinvasión, ¿sí? Fíjense, esta es una cápsula fibrosa, ¿verdad? En este caso es de un carcinoma pobremente diferenciado, pero supónganse que este caso era, por ejemplo, de un carcinoma folicular versus un adenoma folicular. Sin estas imágenes nosotros vemos dentro de un vaso sanguíneo lleno de eritrocitos y son nidos de tumor que están dentro de un vaso, eso ya se considera angioinvasión. Acá hay otro nido tumoral fuera del vaso, esto está en la cápsula, entonces también es. En este caso es angioinvasión, pero asociado a un carcinoma pobremente diferenciado, ¿sí? Y también podemos encontrar las mitosis y la relación núcleo-citoplasma está agrandada, o sea, son núcleos muy grandes y el citoplasma es muy escaso. O sea, en general vemos más núcleo que citoplasma, mientras que en los otros tumores, ¿verdad?, en el papilar folicular, las células tenían mayor cantidad de citoplasma.
Y el tumor, digamos, en el borde de la diferenciación, o sea, el menos diferenciado de todo, el que prácticamente no alcanza a tener ningún tipo de diferenciación, es el llamado tumor anaplásico o carcinoma anaplásico también, o mejor tumor anaplásico. Son tumores muy agresivos, rápidamente salen de la glándula tiroides, invaden estructuras adyacentes, tienen ese color blanquecino característico, ¿verdad? Parecen como los sarcomas, ¿verdad? Áreas de necrosis, y frecuentemente se encuentran más allá de los límites de la glándula, ya infiltrando otros órganos, otras estructuras. El pleomorfismo nuclear es muy marcado, inclusive ya no nos permite hacer la diferenciación, no podemos decir, ¿verdad?, si es un tumor de tipo papilar o de tipo folicular o de tipo epitelial inclusive, porque ya es anaplásico, o sea, es indiferenciado, ¿sí? Son muy atípicos, muy hipercromáticos, ahí vemos las mitosis, ¿verdad? Entonces son tumores anaplásicos. Muchos de estos se necesita llegar a inmunohistoquímica para confirmar, ¿verdad? Con TTF1, o sea, la inmunohistoquímica para células epiteliales foliculares, entonces confirmamos de que es de tipo tiroideo, ¿sí? Las células pueden tener distinta morfología, a veces pueden ser células tumorales muy grandes, como ven ahí. Entonces, varía bastante, ¿verdad?, su morfología. A veces parecen sarcomas más fusiformes, etcétera. Son tumores anaplásicos. Y generalmente son pacientes mayores, 70, 80 años en adelante. Y el pronóstico sí es pésimo pronóstico. Rápidamente hace metástasis a otros órganos, hueso, cerebro, etcétera, hígado, y produce la muerte del óbito del paciente muy rápido. Bien, después tenemos otro tipo de tumores tiroideos. Este es el llamado carcinoma medular de la tiroides, ¿verdad? También es una lesión blanquecina, beige amarillenta, mal delimitada de la tiroides. Y en la microscopía llama la atención porque el tumor está constituido por estas células poligonales y vemos este material eosinófilo. Este material eosinófilo, ¿verdad?, que es muy característico, los carcinomas medulares. Resulta ser que este carcinoma medular es originado de las células parafoliculares o células C que secretan calcitonina, mientras que los otros carcinomas tiroideos se originan de las células foliculares y este se origina de las parafoliculares. Y se acumula este material parecido al coloide. De hecho, se le define luego como, no es coloide, es amiloide, parecido al amiloide, porque es eosinófilo, es acelular y es amorfo, ¿sí? Y esto corresponde a secreción hormonal, porque algunos de estos tumores siguen secretando calcitonina. De hecho, una de las inmunomarcaciones que se usa, la más fiable, es la calcitonina, porque marcan positivo estos tumores para calcitonina. O sea, requiere luego su confirmación, sobre todo en las áreas que no vemos este material proteináceo o amiloide eosinófilo característico. Pero si se ve ese material, ya es casi seguro el diagnóstico de un carcinoma medular. Y ustedes saben, la calcitonina es una hormona que produce hipocalcemia, entonces ocasiona trastorno de función cardíaca y otros trastornos musculares relacionados a la hipocalcemia. Muy bien. Y los carcinomas medulares macroscópicamente también pueden tener un aspecto bastante heterogéneo. Por un lado pueden ser nódulos relativamente bien delimitados, como ven acá, y otras zonas pueden ser tumores muy heterogéneos, muy irregulares, digamos que han ya tomado, deformado toda la glándula, como ven acá, bastante agresivo. O sea que macroscópicamente muchas veces no vamos a poder hacer un diagnóstico de certeza basado solamente en la macroscopía, y en la micro es donde nosotros vamos a ver los criterios, digamos, finales. En el caso del medular dijimos células poligonales con ese material eosinófilo interpuesto, ¿verdad?, que de tipo amiloide corresponde a secreción degenerada de la hormona calcitonina. Muy bien. Después seguimos viendo otras patologías de órganos endocrinos. Llegamos a esto es un tumor que está ocupando la silla turca, ahí están viendo. La masa tumoral está muy bien delimitada, la masa tumoral, pero está ocupando y expandiendo totalmente la silla turca, que es el lugar habitual en donde se encuentra, ustedes saben, la glándula hipófisis.
Y la glándula hipófisis puede sufrir varios tipos de patología. Uno de ellos son los adenomas, es decir, son tumores benignos originados por las células secretoras de la glándula hipófisis. Recordad un poquito que la glándula hipófisis es una glándula endocrina muy importante que tiene dos áreas, la adenohipófisis y la neurohipófisis, que es la hipófisis posterior. En la adenohipófisis secretan hormonas muy importantes, como por ejemplo la prolactina, la hormona de crecimiento, ¿verdad? FSH, LH, etcétera. Y en la neurohipófisis ahí se liberan la ADH y la oxitocina, ¿verdad? La ADH es la hormona antidiurética. Y también existe la hiperplasia de la hipófisis, pero los adenomas son más frecuentes que las hiperplasias. Y también existen los carcinomas hipofisarios, pero son muy, muy raros. Lo más frecuente es ver tumores benignos de tipo adenoma. El problema está en que el adenoma, si bien es un tumor benigno, es decir, no hace metástasis, localmente produce mucha destrucción, porque ustedes saben que ahí cerca, ¿verdad? Tenemos muchas estructuras vitales, aparte del cerebro, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, otra estructura como quiasma óptico, etcétera, que cuando se comprimen ocasionan anomalías severas de la visión o aumento de la presión intracraneal, y eso obviamente produce el óbito del paciente, ¿verdad? El aumento de la presión intracraneal, ¿verdad? Con típico, la tríada típico de náuseas, vómitos y las cefaleas muy intensas. Bueno, y en este caso, este adenoma está constituido microscópicamente por múltiples nidos de múltiples células con núcleos basófilos, nucleolos prominentes, leve pleomorfismo y citoplasma eosinófilo, ¿sí? Eso es, hasta ahí podemos llegar nosotros con la microscopía, pero a esto se le tendría que hacer una inmunomarcación para determinar qué tipo de hormona está produciendo, porque dependiendo de qué tipo de célula haya proliferado para formar el adenoma, tenemos los distintos tipos de hormonas producidas. El prolactinoma, por ejemplo, es el más frecuente, ¿verdad? O sea, son células tumorales del adenoma que secretan prolactina, ¿verdad? La prolactina es una hormona normalmente producida ahí en la hipófisis que produce galactorrea en la mujer, galactorrea y amenorrea. La galactorrea, aumento de la secreción de leche, por más de que no esté asociado al periodo de lactancia o embarazo, ¿verdad? O sea, es una galactorrea no asociada a gestación. Y la amenorrea, es decir, la ausencia, ¿verdad? De ciclos menstruales en la mujer. En el hombre también puede producir galactorrea o trastornos de la libido, ¿sí? En los hombres. Y eso ya se determina, el tipo de hormonas ya se determina por inmunohistoquímica, ¿verdad? Porque puede ser, el adenoma hipofisario puede producir cualquiera de los tipos de hormonas que se producen en la hipófisis, ¿verdad? Es más frecuente el prolactinoma, pero hay otros también. Y son raros los de la neurohipófisis, pero también existen adenomas de la neurohipófisis. Bueno, y después tenemos las glándulas paratiroideas. Sabemos que existen 4 glándulas paratiroideas, y estas glándulas pueden sufrir varias alteraciones. Una de ellas es el agrandamiento de tamaño, denominado hiperplasia. Fíjense acá como las glándulas son bastante grandes. Normalmente una glándula paratiroidea tiene el diámetro de una arvejita, de una arveja, o sea, unos 5 o 6 milímetros. Acá ya llega a los 1,5 centímetros, 2 centímetros de diámetro. O sea que hay un agrandamiento de las glándulas, ¿sí? Y la otra entidad que afecta a las glándulas paratiroideas es el carcinoma o el adenoma, mejor dicho. También existe el carcinoma, ¿verdad? Paratiroideo, pero el adenoma es más frecuente. Solamente que en el adenoma paratiroideo, solamente una de las glándulas paratiroideas está aumentada de tamaño, las otras están pequeñas. Mientras que en la hiperplasia, las 4 glándulas tienen algún grado de aumento de tamaño, ¿sí? Entonces, este es un caso de hiperplasia paratiroidea. Y en la histología lo que vemos es aumento de la cantidad de células. O sea, acá tenemos las células oxífilas, tenemos las células principales, esto es tejido adiposo. O sea, no, en la hiperplasia, en la biopsia de una hiperplasia no vamos a ver alteraciones en cuanto al tipo histológico, solamente las células parenquimatosas habituales que vemos normalmente en la paratiroide, sumado al aumento de su tamaño, ¿verdad?
de las 4 en la hiperplasia, y si es una sola es el adenoma paratiroideo. También existe el carcinoma paratiroideo, pero es muy raro, que afecta a una sola glándula también y que al ser maligno, ¿verdad?, puede infiltrar la tiroides adyacente y otros órganos adyacentes también, ¿sí? Acá aparece, por ejemplo, el adenoma paratiroideo. ¿Ven? Es una glándula marcadamente aumentada de tamaño, con un aspecto francamente tumoral, las otras pequeñas. Y en la biopsia vemos acá hay resto de la glándula paratiroidea normal con células oxígenes principales, y acá vemos la población de células del adenoma paratiroideo con ese aspecto sinófilo característico, porque es la población de células oxifílicas, ¿sí? Cualquiera de las dos puede dar origen al tumor, pero está bien delimitado, como ven ustedes, tiene una cápsula periférica, está bien delimitado. O sea, es un tumor benigno, no hace metástasis, pero localmente puede ocasionar destrucción y compresión de estructura adyacente como la tiroides, entonces de ahí la necesidad de ser, digamos, resecado. Después vemos también patologías del órgano endocrinológico, pero que afectan a glándulas, en este caso las glándulas suprarrenales, ¿sí? Y tenemos esta patología en especial que afecta a ambas glándulas suprarrenales, que se denomina el síndrome de Waterhouse-Friderichsen o meningococcemia grave, ¿verdad? Las dos glándulas suprarrenales tienen un cambio marcado de su coloración, tienen una coloración pardo negruzca, como ven ustedes, con áreas pardo rojizas, ¿verdad? Aspecto hemorrágico. Los cambios afectan a las dos glándulas en forma difusa. Esto es tejido adiposo, lo que está adherido externamente a la glándula. Y en la micro, lo que vamos a ver es, esto es cápsula, ¿verdad?, de las glándulas. Todo esto es la zona de la corteza, pero lo que vemos es áreas de desaparición de parénquima cortical suprarrenal, y gran cantidad de eritrocitos, ¿sí? O sea, vamos a tener hemorragia masiva y también áreas de necrosis. Todas esas zonas en donde ya no vemos, acá deberíamos ver el área glomerular, si ustedes recuerdan esto, área fascicular, etcétera, ya no se ve eso, se ha perdido la histoarquitectura por la necrosis poblativa y también por la hemorragia, ¿verdad? Esa hemorragia masiva ocasiona la pérdida de función de las glándulas suprarrenales, y eso ocasiona el óbito, porque no podemos vivir sin glándulas suprarrenales. Ahí se producen los estrógenos del organismo, ahora el cortisol, la corticosterona, y en la zona de la médula las catecolaminas. Entonces, si se necrosa la glándula suprarrenal, eso es incompatible con la vida, ¿sí? Totalmente incompatible con la vida. Lo mismo de la hipófisis, también es incompatible con la vida. La tiroides sí, su función se puede suplir con hormona exógena. La paratiroides es incompatible con la vida también. Ahora, la paratiroides produce PTH, que produce hipercalcemia, ¿verdad? Regula la calcemia. También, si se retiran las paratiroides, es incompatible con la vida. Sí se puede dejar un pequeño fragmento de paratiroides, y con eso entonces el paciente puede recibir la dosis de PTH, su dosis endógena de PTH. También en las glándulas suprarrenales podemos tener metástasis, ¿verdad? Ven una lesión beige amarillenta, beige, sí, beige parduzca, beige amarillenta, irregular en las glándulas suprarrenales. También recordar que porque reciben mucha irrigación, pueden ser sitios de metástasis de distintos tipos de cáncer, ¿verdad? Cáncer de mama, cáncer de estómago, etcétera. Muchas neoplasias pueden hacer metástasis también a glándula suprarrenal. Y en las suprarrenales tenemos también los tumores de tipo adenoma, ¿verdad? Que son tumores bien delimitados, como ven ustedes, tienen un color intensamente amarillento, sobre todo debido a la presencia de células productoras de cortisol dentro de lo que es la corteza, ¿verdad? Pues recordar que en la suprarrenal la zona de la corteza es diferente a la zona de la médula. En la corteza tenemos las tres zonas que son glomerular, fascicular, reticular. En la fascicular, que es la más gruesa, ahí se secretan los cortisoles, ¿verdad? En la médula, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Esto es un adenoma de la zona cortical. Debido a ese color amarillento que tiene, podemos llegar a esa conclusión, ¿sí? Y después, al hacer la microscopía, vemos el tipo celular que le está formando a este adenoma. Lo más probable encontremos células con amplio citoplasma
claro, formando trabéculas o nidos, ¿verdad? Similares a la zona fascicular de la corteza de la glándula suprarrenal. También es benigno el tumor, pero el problema es que localmente el tumor comprime no solamente a la glándula suprarrenal y todo el resto de su arquitectura, también órganos adyacentes como los riñones. Entonces ahí produce la anomalía. Este es otro adenoma también, adrenal o suprarrenal. Adrenal es sinónimo de suprarrenal, la misma cosa, ¿verdad? Es un tumor también, zona de la corteza. Ahí ven área de corteza normal, la médula en el centro y el adenoma. ¿Sí? El adenoma. También tiene un color amarillento característico. También después en la micro se ve qué tipo de célula produce. Y este sí es una lesión maligna. Esto es el riñón que está siendo comprimido por este tumor. Este tumor se originó en la glándula suprarrenal, pero obviamente excedió los límites de la glándula. Es mucho más grande. La glándula tiene áreas de aspecto necrótico, es friable, está roto, eso debido a la necrosis tumoral. Está comprimiendo el riñón, ¿sí? Y acá vemos un vaso y dentro del vaso vemos las células atípicas que se están invadiendo. O sea, esto tiene criterio de malignidad porque vemos invasión tumoral vascular, ¿sí? Aparte de eso, todas estas son células del carcinoma, ¿sí? Al invadir el vaso ya directamente es maligno. Ahora recordar que la zona de la médula, la glándula suprarrenal, tiene unos vasos venosos de paredes gruesas muy grandes que cuando es comprometido por tumor rápidamente se esparce a otra zona. Y después hay también tumores originados de la médula de la glándula suprarrenal de las células cromafines, que es el feocromocitoma. Generalmente estos tumores, al originarse en la médula, rompen o expanden toda la zona de la médula. Acá hay un poquitito de corteza hacia arriba, un poquitito hacia abajo, expanden toda la glándula, ¿sí? Y tienen una coloración beige amarronada carnosa, como ven ahí. Esto es también el feocromocitoma y esto que ven abajo es una reacción química que se hace con un líquido, el hidróxido de potasio, se le sumerge al tumor, ¿verdad? A las glándulas suprarrenales tumorales se le sumerge y si hacen un cambio de color, como ven ahí, eso es por la oxidación justamente de la adrenalina, noradrenalina, o mejor dicho, epinefrina, norepinefrina contenido dentro de las células tumorales, porque el feocromocitoma se origina de la médula, de las células cromafines de la médula, de las células que secretan adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Entonces es una prueba diagnóstica que se le hace, ¿verdad? Este sí es un tumor maligno, es un tumor que va de estructuras adyacentes, puede hacer metástasis. Y ahí vemos justamente el feocromocitoma, ¿verdad? Con células tumorales atípicas, infiltrantes, y estas son áreas fasciculadas normales de la glándula suprarrenal. Esto es la zona glomerular normal, histológicamente. Esto es la zona fascicular que les estaba hablando, citoplasma espumoso de la célula. Y esto es el tumor. El tumor está viniendo de la zona de la médula, un feocromocitoma. Se está infiltrando toda la zona toda la glándula está infiltrando prácticamente. Muy bien, esa fue toda la clase. Espero que se haya entendido sobre todo los conceptos más importantes, ¿verdad? Los criterios diagnósticos de estas patologías, ¿verdad? De lo más representativo de la parte endocrina, ¿sí? ¿Se entendió la clase, chicos? Sí, profe. ¿Se ha entendido? Buenísimo. Sí, profe. Después ya queda a cargo de ustedes entonces. Qué bueno, doctor Edwin entendió, espectacular. Entonces queda a cargo de ustedes, chicos, muy importante, ir al libro y fijarse en los criterios morfológicos, ¿sí? Los criterios morfológicos de cada una de estas entidades, ¿sí? Sobre todo de lo más frecuente y es lo que vimos con ustedes en las clases, ¿sí? Muy bien. Entonces, si no tienen ninguna otra consulta, podemos terminar aquí la clase. Nos encontramos la próxima. Les agradezco como siempre por asistir y estamos en contacto.